Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa. Siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Así que vamos a estoy en una serie acerca del Espíritu Santo. Estoy hablando acerca de la acción del Espíritu Santo y este es mi tercer mensaje acerca del Espíritu Santo. Es difícil devolverme y poder decir como un resumen de todo lo que he hablado hasta ahora. Solamente puedo decirle que el primer mensaje tiene que ver acerca de somos sellados por el Espíritu Santo y eso tiene mucho que ver con sus hijos y todo lo que produce el sello históricamente, para qué sellaban a las personas y cómo ese sello ahora en nuestras vidas tiene toda una dinámica espiritual. Y el segundo mensaje es acerca de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué usted y yo necesitamos ser llenos? Y ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia continua, no es algo de un solo día, no es algo de un solo momento. Todos los días hasta que nos vayamos de la tierra tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tendría que decir tantas cosas, pero lo único que puedo resumir todo lo que quiero decirle es que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo como usted no se imagina en la vida. Tal vez usted nunca ha oído de que existe el Espíritu Santo, o tal vez sí, pero su idea o su visión del Espíritu Santo es totalmente pequeña y eso posiblemente no le deja experimentar todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer para su vida. Hay un libro que en este momento no lo tenemos a la mano, pero es un libro que a mí me bendijo muchísimo porque yo no vengo de un contexto católico ni protestante ni nada. Entonces cuando usted llega a una iglesia cristiana y mira para atrás y no sabe nada de los temas religiosos, pues la verdad es por un lado un poquito una desventaja, pero por otro lado es una gran ventaja porque usted no sabe nada. Entonces todo lo que comienza a llegarle va a ser nuevo. Y el segundo libro que me leí en mi vida se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y cuando yo leí ese libro me di cuenta a alguien que yo quería conocer y que de eso han pasado 29 años. Todos los años hablo del Espíritu Santo porque es una comunión continua y he aprendido tantas cosas de él. Y si hoy me paro acá, yo puedo decirle que a quien más necesito en la vida, y él lo sabe, lo que estoy diciendo es a él, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesito tanto en mi vida para todo lo que hago, no solo para predicar, sino necesitamos del Espíritu Santo. Y hoy voy a hablar y esta serie está basada en el libro de Efesios. He hablado 3 pasajes, el primero es Efesios 1, del 13 al 14, la segunda predicación es Efesios capítulo 5, del 15 al 18, y ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 30. Es un pasaje que parece raro, pero está en la Biblia. Y cuando usted comienza a entrar y a pasear por las páginas de la palabra y a caminar por ellas, esto lo va a entender mejor. ¿Qué dice? Por favor, ayúdeme a leer. Amén. Estamos tratando de lograr la unidad, así sea con la lectura. Por eso me gusta ponerlo a que lea para que todos terminen igual. Dice, no entristezcan ¿a quién? La palabra no entristezcan es no les cause dolor en griego. No le cause pesar. Este dolor y este pesar que le causa al Espíritu Santo, dice, ¿cómo le causamos dolor o tristeza al Espíritu Santo? Con la forma en que vivimos. Una de las razones que ni una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, muchos años he escuchado esto. Yo no siento a Dios. Me siento vacío. Yo vengo a la iglesia, pero es como si nada pasara en mi vida. Yo le hablo, pero Él no me habla. Yo quisiera estar más animado. Y todo ese tipo de cosas. Yo vengo a cantar, pero me aburro cantando. Me pongo a orar, me aburro cantando. Me pongo a leer la Biblia, me quedo dormido. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Una de las respuestas, no es toda, pero esta es una respuesta, es que posiblemente usted está contristando al Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el que genera la vida de Dios en mí. Porque Él está dentro de mí, Él es la vida de Dios dentro de mí. Entonces, si Dios ha decidido morar en mi vida, pero mi estilo de vida es un estilo de vida que está alejado a la vida de Dios, ¿qué va a pasar? Lo que dice la palabra, para yo explicárselo de manera sencilla, es que el Espíritu Santo va a estar triste. En una versión que estoy leyendo nueva, que me regalaron de la Biblia, que va a salir el próximo año, se llama El Mensajero. Toda está en inglés, pero por primera vez va a salir en español. Están traduciendo toda, el otro año viene, y este año me la regalaron personalmente. Dice: no le rompan el corazón a Dios con la forma en que están viviendo. Quiere decir que la forma en que nosotros vivimos le termina causando dolor al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la forma en como vivimos posiblemente es como cuando usted quiere hacer tanto por un hijo, pero el hijo no se quiere dejar ayudar. Usted le da consejos, le dice por acá, ¿qué le causa a usted? Como una tristeza de decir, pero hombre, si yo soy su papá, yo soy su mamá, yo trato de decirle, ¿por qué no trata de tomar el consejo que le doy o que le estoy ofreciendo? Y lo que causa es una tristeza. Esta es la tristeza, porque cuando traducimos la palabra no entristezcáis o no contristéis, como dice la Reina Valera, es no le causes tristeza. Entonces Pablo en este pasaje, capítulo 4, explica que el ser humano le causa tristeza a Dios, o el cristiano le causa tristeza a Dios por 6 cosas que hace en su vida. Y una séptima que le voy a decir, se lo voy a decir muy rápido porque esto es la introducción para entender hacia dónde queremos llevar el mensaje. Entonces lo primero que dice el versículo 18, ¿qué entristece al Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, 18 dice que lo primero que le causa tristeza al Espíritu Santo es una mente cerrada. ¿Por qué? Dice la Biblia, tienen la mente llena de ¿qué? ¿Por qué se oscurece la mente de un cristiano? ¿Por qué se le oscurece la mente a una persona? Dice, porque vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, porque ellos ¿qué? Cerraron la mente y endurecieron su corazón. Por eso hay gente que por más que usted le hable y le diga, aún gente creyente, llega un momento donde los creyentes me doy cuenta que van pasando por diferentes facetas. Y una de ellas es que cuando una persona comienza a tomar bien las cosas de Dios, los demás comienzan a decirle que no, es que se volvió religioso. No, es que se volvió fanático porque se volvió muy radical. No, es que hay un momento que usted comienza a entender ciertas cosas en su vida porque la mente se abrió. Mientras un cristiano que ha contristado al Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? Es alguien que continuamente está cerrando la mente a nuevas verdades de Dios. Lo segundo que contrista al Espíritu Santo, versículo 19, es la gente que ha perdido toda vergüenza y que dice, ¿y viven para qué? Para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Lo segundo que contrista al Espíritu Santo en la vida de una persona es una persona que ha dedicado su cuerpo para el placer. Vive para el placer. No solamente hablamos de placeres sexuales. Placeres, a veces la comida se convierte, está bien comer, pero hay gente que tiene una obsesión por la comida y se vuelve un placer. Al punto que personas así, yo entendí hace muchos años de eso y les voy a enseñar un principio. Las únicas personas que tienen dominio sobre la naturaleza pecaminosa son las personas que tienen dominio de lo que comen. Después explicaré eso cuando hable del ayuno. Usted habla con personas que no son cristianas y le dicen, ¿usted quiere reparar su cuerpo? Nutricionistas modernos tiene que ayunar. No para orar ni nada, sino deje de comer. Porque el control de la voluntad del hombre está en lo que entra en su boca. Si tiene capacidad de decidir, no me como esto, sí me como esto no lo bebo, así el cuerpo se lo pida, pero puede decir no, quiere decir que es una persona que comenzó a tener dominio en su vida. Entonces dice que toda clase de sensualidad. Entonces, ¿qué son los cristianos que contristan al Espíritu Santo? Personas que se dejan llevar siempre por el placer y por el deseo. Lo tercero que contrista al Espíritu Santo, Efesios 4:25 dice, ¿qué dice la Biblia? Por favor, ayúdenme a leer todos los que están ahí atrás. Estos días leíamos en la escuela que tenemos de Transformado un pasaje en Pedro que me gustó tanto, donde dice, Jesús nunca pecó y nunca decía mentiras. Nunca le mintió a nadie. Y ese debe ser nuestro propósito en la vida, ser como Jesús, no le mentimos. Si usted no puede decir no y si no puede decir sí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Guarde silencio. Aunque la gente dice, el que guarda silencio otorga. No, en algún momento guardar silencio es de sabios.
En algún momento más bien decir, no me meta en eso, no me ponga usted a decir sí o no, porque en este momento no estoy listo para decir lo que pienso decir. Porque a veces uno dice, hay gente que dice, no, yo no me aguanto con nada, yo digo la verdad al que sea. Sí, pero en algún momento determinado esa verdad puede ser un daño para muchas personas. Entonces uno tiene que ser sabio. Entonces la palabra dice, nunca salga de su boca ¿qué? Mentira. Pero no solamente eso, mire el versículo 29. Dice así, no empleen su boca ¿para qué? Para las groserías, ni para dar ofensas a otros, que todo ¿qué? Todo lo que digan, todo lo que hablen, todo lo que chateen, todo lo que pongan, todo lo que posteen, ¿qué es? Sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de ánimo, de estímulo. ¿A quién? A los que los van a oír. Que cada vez que alguien lo oiga, lo lea a usted, les resulte de estímulo. Pero mira lo que dice el versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo y de palabras que ásperas, de las palabras de calumnia y de toda mala conducta. Entonces, ¿qué es lo tercero que contrista al Espíritu Santo? Las malas palabras. La gente que es desbocada. La gente que habla mentiras, que calumnia, la gente áspera, que a toda hora está ofendiendo, esto contrista al Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que no ve el Espíritu Santo en sus casas, porque todo el tiempo es una lluvia de críticas, de pelea, de groserías y un montón de cosas de estas. Lo cuarto que nos dice la palabra, por el cual la gente no sienta el Espíritu Santo, es esto. ¿Qué dice? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Quiere decir que en algún momento uno se puede enojar, ¿está bien? Hay cosas que enojan, hay cosas que molestan. Pero dice la palabra, el enojo no me puede controlar. Porque si me controla, dice, no se permita que el sol se ponga mientras están, ¿qué? Ahora, ¿qué dice el 31 otra vez? Dice, líbrense de toda amargura, del mal genio, que es la furia, la violencia, el enojo a toda hora, porque el enojo trae palabras ásperas y todo esto. Entonces, ¿qué es lo cuarto que contrista al Espíritu Santo? El enojo, la ira, la contienda. Por eso es difícil. Por eso a estos días hablaba con alguien acerca del tema de kids y cómo necesitamos llevar a nuestros hijos al Señor. Pero la tarea es tan ardua porque la iglesia puede hacer un trabajo, pero los papás en la casa tienen que hacer el otro. Porque los papás tienen más tiempo con los hijos que lo que los niños están en la iglesia. Y tienen mucho tiempo en el colegio. Entonces es una tarea de todos para poder esto. Pero si en la casa lo que llueve es todo esto, pues igual el Espíritu Santo no se mueve en la casa. Lo quinto que es, dice la palabra, si eres ladrón, no sé si alguien ladrón. Nadie va a decir, pastor, yo. ¿Deja de qué? Ahora la gente piensa que cuando la Biblia está hablando de ladrón es alguien que parece allá con una moto y sale volando y se lleva un celular, aunque también los incluye a ellos. Cuando la palabra usa la palabra ladrón, habla de todo tipo de deshonestidad. Y dice la Biblia, deje de robar, en cambio use sus manos en un buen trabajo digno y luego comparta generoso con los que no tienen necesidad. Para mí este es uno de los versículos que habla de qué es la mentalidad del reino de los cielos. Cómo Dios puede transformar a una persona. Un ladrón le quita a otro porque dice que tiene necesidad. Pero la palabra tiene promesa para un ladrón que puede dejar de robar y que Dios le va a dar un trabajo digno al punto de que le puede dar a otras personas, porque va a tener para él y para otros. Ese es el evangelio. Son las buenas noticias, que Dios viene a salvar a un ladrón, pero no solamente dejarlo muriendo del hambre, sino que Dios lo salva, Dios lo restaura, Dios lo redime y también Dios lo puede prosperar al punto que le dé a otros y ya no robe más. Entonces, ¿qué es lo quinto que causa tristeza al Espíritu Santo? Robo y todos los honestos. No tengo tiempo de explicar un poco más esto, pero quiero decirle que mucha gente por eso no ha prosperado, porque en sus negocios no es tan honesto. Yo creo que si a uno le dan una dotación y la dotación no la usa, debería devolverla. Que si en la empresa disponen de 100 lapiceros para usted hacer sus cosas, no quiere decir que los 100 son para usted. Uno tiene que aprender a decir, yo me gasté 3 y ya está bien. No tengo por qué llevarme todos porque me dejaron 100 para llevármelos. Amén. No echar billetes falsos a la ofrenda. Para decir, di.
No, mentira, yo creo que si la gente lo ha hecho así es porque le fue el billete, lo metieron a él y lo metieron a nosotros. Sexto. Pero el contrario, sean amables. Usted debería esta mañana, los que estaban allá de pie, decirle, tranquilo, venga y siéntese acá, por favor, y yo me voy a poner de pie. Pero como llegan tarde, pues no podemos hacer eso. Ya no podemos ser tan amables. Pero la idea que es, siempre en nuestro corazón tiene que haber una amabilidad. Y dice la palabra que sean de buen corazón. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado. Si hay algo que contrista al Espíritu Santo en las personas, es la falta de perdón. La falta de perdón deja que usted no sea amable. La gente piensa que no perdonar es estar lleno de odio, que yo odio. No. Hay gente que muestra que aunque no odia a muchas personas, su corazón necesita todo ser sanado porque no son amables y son muy ásperos con las personas, son muy duros. Yo creo que uno debe ser radical, debe ser disciplinado, pero hay veces donde yo veo que la gente es a rajatabla con las personas y de eso no se trata. Porque el hecho de que digamos la verdad, la Biblia dice que tenemos que ser como amables y de buen corazón. Así que ahí tenemos ¿cuántas? Número 1, las mentes cerradas. Número 2, las personas que viven para su placer sensual. Número 3, ¿qué más? Las personas que viven ¿con qué? Con su boca, necesidad de hacer una transformación. Lo 4, ¿qué más? El enojo, la ira, los problemas de carácter, de temperamento. Lo 5, ¿qué más? Lo deshonesto. Piense siempre, todo lo deshonesto va a contristar al Espíritu Santo. Posiblemente usted se salió con las suyas, pero Dios quedó triste con usted. Nadie supo, pero Dios está triste con usted. Porque sabe que usted le abrió un argumento en el mundo espiritual. Lo que pasa es que nosotros vemos lo natural, pero en el mundo espiritual hay otra cosa que se ve. Son los ángeles y los demonios. Y hay una guerra entre ángeles y demonios por su vida. Entonces lo que usted hace en lo natural se ve y se queda oculto en lo natural. Pero en lo espiritual hay algo paralelo que se está viendo. Y ahí está la guerra y por eso Dios queda triste porque sabe que usted le dio un derecho para que Satanás venga a robarlo también a usted. Cada vez que usted comienza con proyectos, 5 años bien y después pierde todo y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque hay una legalidad que lo está persiguiendo a usted para decirle, usted ha sido deshonesto, usted ha sido deshonesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse a cuenta, el que robe, ya no robe más. Pero hay una séptima, que este es mi mensaje, esto es solo la introducción. Vamos a ir a Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Ok, me quiero salir de la zona de Efesios para llegar acá. Y dice así la palabra. Entonces me dijo el Señor. El libro de Zacarías es un libro que está distribuido en 8 visiones. Zacarías 4 es la 4ª visión. Zacarías es un libro para entender lo que le pasó a Israel y lo que estamos por vivir en los últimos tiempos. Para poder entender qué va a pasar en los últimos tiempos necesitamos entender el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Apocalipsis y unos evangelios y otras cartas de Pablo. Con eso vamos a entender el final. Y en este libro hay 8 visiones. Y la 4ª visión tiene que ver, Zacarías no sabe lo que está pasando. Y para ponerlo muy rápido en contexto, y es que Israel pasó 70 años de esclavo. Se los llevaron cautivos a Babilonia y ahí estuvieron 70 años. Por una profecía que Dios le dio al profeta Jeremías, Dios le dijo a él que serían 70 años. Cuando pasaron los 70 años, antes de que pasen los 70 años, Dios despertó el corazón de Daniel y de otras personas más, hombres de Dios, para decirle, preparémonos porque Israel se van a cumplir los 70 años y va a tener que ser libre y salir de esta tierra. Dios levantó hombres como Nehemías, que fue el hombre que reconstruyó a Israel. Pero Dios levantó un hombre que se llama Esdras, que fue la persona que encabezó la reconstrucción espiritual de Israel. Nehemías le costó la física y a Esdras, ¿qué le tocó? La espiritual. Entonces, y la persona que iban a hacer el trabajo son 2 hombres. Uno que se llama Zorobabel y otro que se llama Josué. Zorobabel es el líder político y Josué era el líder espiritual de la nación. Era el sacerdote. Entonces Dios le da una visión, pero Zorobabel no la entiende. Entonces le pide a un ángel que le explique qué es la visión. Y la visión es esta. El Señor le dice a Zorobabel, ¿qué dice la visión? 7, por favor. Ahora, piensa en esto.
Son 70 años. ¿Cómo puede salir un pueblo 70 años de la esclavitud? Todos salieron quebrados. No hay plata. Vuelven de nuevo a su tierra está inundada de animales, está inundada de enemigos. Ellos perdieron la esperanza, perdieron los sueños, perdieron todo. Entonces Zorobabel, Dios le dice que tiene que volver, a Esdras le dice, tiene que volver a reconstruir el templo. Y el templo que van a construir es un templo que tendrá más gloria que el templo de Salomón. Y el templo de Salomón ya lo sabemos que fue majestuoso, pero ellos pensaban que la gloria era una construcción física, pero no era por la construcción física, era porque Dios ahora iba a poner su presencia en ese templo. Entonces ellos dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer, Dios? No hay por dónde construir un templo. ¿Quién, si todos salimos esclavos, salimos sin dinero, salimos sin nada? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces Dios le dio esta respuesta a Zorobabel. Nunca será, póngala en la Reina Valera, ahí está. Entonces el Señor le habló diciendo estas palabras a Zorobabel. ¿Qué le dijo? No es con un ejército, que son muchas personas. No es ni con una fuerza extraordinaria. ¿Cómo lo van a hacer? Y dice el versículo 7, pongo la otra sana NTV, dice esto, que delante donde ellos iban a construir literalmente había una montaña. Entonces fuera de que están sin plata, están sin nada, ahora ellos dicen, ¿cómo vamos a derribar esa montaña si no tenemos nada cómo hacerla? No hay gente para hacerlo. Pero dice, tranquilo que esa montaña, ¿cómo será? Dice, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en ¿qué? Delante de ellos una llanura. Y le hace una promesa a Zorobabel, tú pondrás la primera piedra y tú pondrás la última piedra y lo vas a ver con tus ojos. Y así fue. Él puso la primera piedra del templo y él puso la última piedra del templo. ¿Por qué? Porque no es con fuerza, no es con mucha gente, es con el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que yo veo actualmente en la iglesia, además de todas las 6 cosas que le acabo de nombrar, que más contrista al Espíritu Santo, ¿qué es? Que la gente está dependiendo mucho de sus fuerzas. La gente depende mucho de sus posibilidades, de su estudio o no estudio. Mucha gente yo a veces veo, yo tuve esos argumentos en el pasado y el Espíritu Santo me ayudó a salir de todos ellos, decir, ¿por qué no hago lo que no hago? Porque no estudié, porque soy muy joven, porque no tengo plata, porque nadie me conoce, o gente, porque soy muy adulta, porque todo un montón de excusas. Y Dios le dice a él, no me pongas excusas, porque lo que estás por hacer, ¿cómo lo vas a hacer? No será mucha gente, no será una fuerza especial. Lo que va a pasar es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ese Espíritu que se meterá en ti, con él lo vas a hacer. Y si usted supiera que esa es nuestra promesa esta mañana para todos nosotros, que usted dice, mi matrimonio, Padre, lo único que veo delante de mi matrimonio es una gran montaña. ¿Quién la puede derribar? Pues Dios la puede derribar delante de usted. Así como el Dios que le dijo a Zorobabel, tú pondrás la primera piedra y tú pondrás la última. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se casó y Dios le dio la oportunidad de vivir con una mujer, pues con esa mujer o con ese hombre hasta el final va a poner la última piedra, por una promesa de Dios. Porque Dios es real y usted tiene que comenzar a desprenderse. Y yo le quiero decir esto a la iglesia, porque ciudades como la nuestra sí que necesitamos del Espíritu Santo. Estas ciudades para hacer un proyecto, estas ciudades para poder crecer, estas ciudades para poder hacer un negocio, para poder levantar familias sanas, donde casi no hay muchas cosas, donde la única diversión de Ney va a ir a tomar. Se necesita del Espíritu Santo para sostener familias sanas. No se trata de fuerza, no se trata de todo el ejército que necesitemos para hacer tantas cosas, porque hay momentos donde Dios lo que necesita es una persona dispuesta y lista para hacer su voluntad. La Biblia dice en el libro de Crónicas, uno de mis pasajes favoritos, los ojos de Jehová recorren la tierra buscando hombres fieles, y donde los encuentra, a ellos les pone los ojos. Y esa es mi oración, Señor, encuéntrame acá en Neiva, Señor, y que lo encuentre a usted. Si Dios recorre las naciones, si Dios recorre el Huila, que en este lugar haya gente fiel, porque a ellos Dios les va a mostrar su favor, a ellos Dios va a poner su espíritu en ellos. No se trata de huirle a todos los problemas, no se trata de salir ante toda la adversidad, que es lo que necesitamos, del Espíritu Santo para enfrentarlas. Y es lo que le dice este hombre, el profeta de Dios, a Zorobabel, y que esta mañana le entre a su corazón. No son sus contactos. Va a llegar un momento donde Dios va a hacer eso.
Cuando Dios quiere hacer algo en una persona, se cierran contactos, se cierran las ideas, se cierra un montón de cosas para llevarlo a usted a un punto al cual donde necesita ir a humillarse y a decir: Dios, esto no es con mucha gente lo que vamos a hacer. Esta visión es tan grande que tú nos has puesto, que esto no se trata de un ejército, esto no se trata de una fuerza especial. Se necesita ¿quién? Que Dios esté metido en medio de nosotros, que el Espíritu esté metido dentro de mí, que el Espíritu vaya e impulse la tarea que Él quiere impulsar en nosotros. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, el sabio Salomón, enseñado por su papá, que le enseñó tantas cosas, le dijo: ¿qué dice la Biblia? Pon tu confianza en ¿quién? Y no en lo mucho que sabes. Lo está diciendo Salomón, por favor. Después de Jesús no hay alguien más sabio que la Salomón. Y él dice: pon tu confianza en Dios y no en mucho lo que sabes. 6. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas. ¿Y qué dice la palabra? Si lo tomas en cuenta en todo, ¿Él qué va a hacer? Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Toma en cuenta a Dios. Versículo 7 que dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Y se va a dar cuenta, y después siguen todas las promesas para que lean la casa. Serán medicina a tus huesos, será alegría para tu corazón. Porque siempre tener a Dios presente en todos nuestros caminos, depender verdaderamente de Dios, vale la pena. Se lo puedo asegurar, vale la pena mejor confiar no en lo que sabemos y en todo lo que tenemos, ni en nuestras capacidades, ni en nuestras habilidades, ni talentos, sino en Dios en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo lo que hace en nosotros. Así que esta mañana quiero decirles y mostrarles 3 ejemplos rápidamente, y cierro con uno de nuestro tiempo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas? La semana pasada estaba viajando y casi siempre Dios me habla a la madrugada. Es algo que Dios últimamente viene haciendo con mi vida en los años. Yo no me levanto temprano. Yo no soy de las personas que a las 3 de la mañana está despierto. Eso nunca. Yo solamente me despierto a esa hora es porque o tengo que ir al baño, o Dios me levantó, o estoy pasando una mala noche. De resto, nunca. Pero Dios me viene hablando a las madrugadas hace mucho rato, de sueños, de cosas. Estos días estaba orando en la madrugada y Dios me dijo: va a pasar esto y esto y esto con unas personas. Y a la mañana me llamaron, me contó mi esposa: pasó esto. Y le dije: esto fue lo que Dios me habló en la mañana y esto es lo que iba a pasar. No había nada más que hacer, no se podía orar porque ya la decisión estaba tomada. Las cosas no iban a cambiar por más que oráramos. Y Dios me vino hablando, y en un sueño que tuve, en ese sueño me invitaban de una iglesia en Colombia muy conocida a predicar. Y estando en el sueño, el pastor me dijo: ¿de qué vas a predicar, Edison? Yo le dije: pastor, yo en la iglesia estoy en una serie que se llama El Espíritu Santo, y voy a predicar en su iglesia también del Espíritu Santo. En mi iglesia llevo 2 mensajes y voy para el tercer mensaje. Entonces, y yo creo que voy a predicar el tercer mensaje también acá de ustedes. Pero él me decía: ¿y de qué se trata el mensaje? Que cuéntemelo un poco. Pero yo no sabía de qué trataba el mensaje. Entonces, en ese momento yo le dije: Espíritu Santo, la verdad, yo sé que estoy en una serie y sigue un tercer mensaje, pero no sé cuál es el tercer mensaje. Porque yo el libro de Efesios lo he estudiado y sé que hay 8 referencias del Espíritu Santo, y yo, bueno, más 2. Quiere decir que hay mucho de qué decir del Espíritu Santo. Pero ninguna de las otras referencias Dios me habló, sino que en el sueño Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo: vas a hablar de esto: rendición y cooperación. Y cuando terminé el sueño, cuando me terminó de hablar con el pastor, me levanto y rápidamente comienzo a recordar muchas cosas y Dios me habla. Entonces me dice, el Espíritu Santo me dice: estas son las palabras para ti y para muchas personas. Necesitas volver otra vez a un nivel de rendición y a un nivel de cooperación, porque yo estoy por actuar poderosamente sobre su vida y sobre la vida de muchas personas, pero necesito que rendición. ¿Por qué? Porque Dios trabaja a través de mi vida. Si yo soy el templo, haga de cuenta que yo soy el guante y Dios mete la mano. Pero si el guante no quiere, pues Dios no mete la mano. Necesita que yo, que soy el guante, solamente darle al Señor para rendirme, para que Él haga cosas. Para esas montañas que usted dice: yo creo que esto nunca se va a mover de mi vida, pues si usted le da oportunidad al Espíritu Santo, se puede mover. Es que tal vez usted nunca ha visto obrar al Espíritu Santo. Tal vez su cristianismo ha sido un cristianismo muy humano y muy carnal.
muy religioso, pero no espiritual, de dejar al Espíritu Santo realmente meterse en una escena, en una situación. Y cuando leí esas palabras, entendí que es el mensaje de lo que queremos aprender. Hombres que aprendieron a cooperar y a rendirse al Espíritu Santo. Y por temas de tiempo solo voy a decir rápidamente lo primero. Vamos a ir a Génesis capítulo 41. Estas son las palabras de un hombre que se llama Faraón. No son palabras de José. José dura, de los 17 años, Dios le da un sueño. Y el sueño es que él algún día va a ser el gobernador de la tierra. Pero pasan 13 años para que se cumpla. Cuando cumple 30 años, se cumple todos los sueños de Dios. Tanto a él, a David y a Jesucristo y a Pablo, todos comenzaron a los 30 años. Por eso a veces la gente tiene mucho afán. Espere para todo porque todo hay un proceso. Yo empecé también a los 30 años. Serví a Dios desde los 17, igual que estos hombres, pero mi ministerio comenzó a los 30. Entonces Dios tiene siempre un tiempo para prepararlo. Y él tuvo un sueño y se lo interpretó un panadero. Y le dijo al panadero: acuérdate de mí cuando salgas de acá. ¿Y qué hizo el panadero? Se olvidó. ¿Pero por qué se olvidó? Porque Dios permitió que no se acordara. Porque él dijo: allá va mi contacto. Después de haber dicho todas estas cosas, mi contacto me va a sacar. ¿Y qué sucede? Dios dijo: nada de contactos. Porque llegó el momento que yo te voy a mostrar cómo funciona mi reino. Y es nada de contactos, todo se cierra y se olvidan, y pasa unos años más, porque él tenía que perdonar, él tenía que sanar su corazón porque estaba resentido con su familia. Y cuando sale de ese calabozo fue cuando él perdonó. Eso dice el Salmo 105. Y dice la palabra que cuando él sale lo llaman por una razón, porque nadie le puede interpretar a Faraón un sueño, nadie le puede dar explicación a lo que él está soñando. Así que el panadero dice: yo me acuerdo de un muchacho de la cárcel, mándelo a llamar, que ese muchacho tiene la explicación para usted. Y lo mandan a llamar, y después que José explica, mire las palabras de Faraón, no son palabras escritas por otro hombre, son palabras de Faraón que las tomaron literal. Y dice: entonces Faraón preguntó a sus funcionarios. ¿Qué preguntó? Primero mire la percepción de él. El mismo Faraón, que no entiende las cosas de Dios, dice que ese hombre, no hay otro hombre más lleno del Espíritu de Dios en toda la casa. Y el versículo 39 dice así lo siguiente: así que Faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio, y que dice la palabra, más inteligente que tú. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiero decirle esta mañana? Hay tantas cosas que decirles, pero solamente puedo decir unas pocas, y es esto: este hombre salvó a una nación y salvó a las naciones del hambre. Él libró 14 años del hambre a la tierra porque él pudo interpretar los sueños de Faraón con inteligencia y sabiduría. Pero no solamente eso, sino que además fue la persona que Dios le dio sabiduría para administrar los 14 años, 7 de abundancia y 7 de escasez. Y por eso todos vivieron. Hasta Israel no se murió por causa de este hombre. ¿Y todo por qué? Porque dice la Biblia que José estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Porque la gente que está llena del Espíritu de Dios tiene señales y marcas diferentes a todo mundo. ¿Y cuál es la solución? Que este hombre trajo respuestas sobrenaturales en medio de crisis, en medio de dificultades. Por eso cuando yo veo que una persona, una familia, un hogar, una empresa, la gente dice: yo no encuentro solución a mis problemas, lo que usted necesita es buscar más al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo llenó a este hombre de sabiduría, le dio interpretación e inteligencia para descifrar lo que iba a pasar en la tierra y 14 años de hambre, ¿cómo Dios no nos va a dar sabiduría para solucionar nuestros problemas? ¿Cómo Dios no le va a dar a usted una salida financiera a todo lo que está viviendo? ¿Cómo Dios no le va a dar una salida a todo lo que está pasando? Lo que usted necesita, ¿qué es? Llenarse de Dios, porque la gente que está llenada del Espíritu Santo, ungida con el Espíritu Santo, tiene marcas. Y una de las marcas que es, sabe interpretar los tiempos, sabe interpretar la voluntad de Dios, sabe poder entender qué es lo que Dios quiere para usted. Y para eso necesita el Espíritu de Dios. Porque una cosa es que usted siga simplemente su intuición humana, una cosa es que usted siga lo que la gente dice que está bien y que parece que está bien, y otra cosa es que usted siga a Dios. Eso es totalmente diferente, porque a veces Dios se sale de toda la lógica humana. ¿Quién iba a pensar? ¿Y cuántas personas después que pasó la pandemia, mucha gente profetizó: yo también vi la pandemia? ¿Por qué no lo dijeron antes? La pandemia nos dijo una cosa a todos:
Y es aún a la iglesia, que la iglesia estaba un poco desconectada de Dios, porque ¿por qué no lo pudimos anticipar? Porque si estuviéramos conectados con Dios, hubiéramos rápidamente entendido que algo estaba por venir para preparar a su pueblo. Pero mucho pueblo de Dios también ha sido zarandeado por eso, por causa de la pandemia. Estos días tuvimos un almuerzo que nos invitaron y estábamos ahí en la mesa con una señora que ella es la dueña de una franquicia en Colombia de helados. Y ella me decía, mire, yo tengo 5 negocios cerrados de la pandemia y no los he podido abrir. Cada negocio me costó 150 millones la franquicia, más todo lo que tiene que ver con el inmobiliario, y está todo cerrado porque no lo puedo abrir. Porque la pandemia nos golpeó y no me he podido recuperar después de la pandemia. Es una ciudad cristiana, bien, de iglesia, todas las cosas. Pero lo que nos muestra es que lo que está por venir necesitamos más del Espíritu Santo, porque son cosas que humanamente no las podemos descifrar. Que la gente que es economista, gente que sabe de sociedad, que la gente que sabe de sociología y todas estas cosas, no saben prevenir qué es lo que viene. Y necesitamos que el Espíritu Santo comience a mostrarnos para poder anticiparnos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Lo segundo está Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 11. Otro hombre en un reino pagano, súper pagano. Un hombre que Dios lo usó a favor de Nabucodonosor. Y que viene otra vez una crisis, otra vez un acertijo, otra vez un sueño, otra vez una visión que no sabe cómo resolverla. Nadie la puede resolver. Pero ¿qué sucede? Aparece un funcionario y le dice, mire, tu papá, tu abuelo, fue un hombre que tuvo una crisis y hubo un hombre que se la resolvió. ¿Por qué no lo mandas a llamar? Y dice, hay un hombre en el reino, ¿qué dice la Biblia? Están hablando gente secular que no entiende el concepto de Dios. Ellos piensan que lo que hay en Daniel son espíritus de dioses, pero es el espíritu de Dios. Dice, durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró. ¿Qué demostró él? Número 1, percepción. ¿Qué es percepción? Tener un sincronizado la realidad. Porque hay gente que vive en otra realidad, pero no entiende la realidad espiritual. Sabiduría como la tienen los dioses. ¿Qué dice más? Entendimiento, sí. Y sabiduría como la tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de quiénes. Mire su equipo de trabajo. ¿Quién quisiera trabajar así siendo cristiano? Les soy sincero que mucha gente dice, pastor, me ofrecieron un trabajo, pero yo no lo voy a tomar. Porque ¿cuál es su equipo de trabajo? Los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos. ¿Quién quisiera trabajar con gente así? Dígame la verdad, un cristiano. Dice, no, yo salí endemoniado con todos ellos. Pero ¿qué dicen todos estos endemoniados de Daniel? Que Daniel nadie lo podía superar por una razón. Porque en él estaba el espíritu de los dioses, decían ellos. Miren lo que dice el 12. Dice, este hombre Daniel, a quien el rey le dio un nombre, Belsasar, tiene un intelecto, y esta es una palabra que me gusta, excepcional. O sea, al final nadie es bruto. Es que falta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo nos llena, nos va a dar de un entendimiento excepcional, una inteligencia excepcional. Dice, rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, puede explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Mande a llamar a Daniel y él le dirá lo que significa. Digo, ¿cuánto yo sueño que Dios nos use así en nuestra vida? Que la gente quiera buscarnos para resolver problemas, para resolver acertijos, para dar respuestas, para decir, la gente de Dios tiene un intelecto excepcional. Son gente que tiene sabiduría, la de Dios, en su cabeza. Porque esa es la gente que está llena del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 14. El 14 dice así. Dice, he oído, lo mandan a llamar a Daniel y le habla con el rey y le dice, he oído de que el Espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción. ¿Y qué más tiene? Sabiduría. Y miren lo que dice Daniel 6. Dice, vamos al 6 rapidito, por favor. Dice, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas, gobernadores, porque había en él ¿qué? Un espíritu superior. ¿Cuál es el espíritu superior que estaba en Daniel? Y dice la Biblia, el 4. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel
ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él metido. Porque en él reposaba el Espíritu superior, que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas tiene que haber un Espíritu superior. No creernos superiores, que es diferente. Es en nosotros tiene que haber una habilidad extraordinaria, divina para hacer cosas. Si Daniel resolvió el hambre de las naciones, este hombre resolvió los problemas políticos de una nación. Este hombre Dios lo usó con su espíritu para hacer todas estas cosas. Y termino con el último hombre, que es David. Dice la Biblia en 1 Samuel 16:13. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, léalo. David fue ungido aproximadamente a los 17 años, 16 años. Pero fue rey hasta los 30. Y yo mucho tiempo me hice la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo lo ungió desde los 16, 17 años y le dio la unción para ser un rey, pero todavía no tenía que ser rey? Y ahí encontré muchas respuestas. Dios pasó por un proceso a las personas, los prepara, los forma, pero hay una cosa especial: ¿por qué lo ungió en ese momento? Si usted sigue leyendo en su casa, va a encontrar que el capítulo 17 es el capítulo donde apareció un hombre que se llama Goliat. Y Goliat apareció al campamento porque en el pasado, no sé si han visto una película, la de Troya. En esa película, que es lo que usaban, de ahí Troya tiene una mezcla de mitología y de realidad, pero más mitología. Pero las cosas reales que hacían en el pasado en los ejércitos era decir, para no derramar tanta sangre, lo que vamos a hacer es poner a nuestros 2 mejores guerreros a pelear. Y no derramamos tanta sangre. O quieren una pelea abierta. Entonces lo que hacían es, mándenme mejor guerrero. Los filisteos tenían ¿a quién? A Goliat. Goliat había peleado desde niño y tenía 4 hermanos más, todos entrenados para la pelea. Nacieron, criados y formados para pelear. Así más adelante hicieron el Imperio Romano. Criaba y formaba niños desde pequeños para que se volvieran guerreros y matones, listos para la pelea, vivían para matar. Y estos hombres eran entrenados para eso. Entonces cuando vienen a Goliat, 40 días, día tras día desafiaba a Israel. Ustedes conocen la historia. ¿Quién debería salir a pelear? Pues si era 1 contra 1, pues iban a mandar al mejor que tuviera Israel. ¿Usted sabe quién podría ser el mejor que tenía Israel? Un hermano de David. Pero los hermanos de David no querían salir a la pelea. Entonces, como no iba a ir el hermano de David, ¿quién tenía que ir? El rey. Porque el rey era la última cabeza y en estatura dice la Biblia que Saúl era el más grande de todo el pueblo. Quiere decir que ese era el hombre que le tenía que dar la talla a David, a Goliat para la pelea. Pero cuando llega David, que lo manda el papá con un almuerzo para sus hermanos, se fue a dejarles el almuerzo, se encuentra de que están hablando de que hay una pelea y que este hombre, y hace una pregunta sencilla: ¿quién es este hombre? No, pues que Goliat. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Viene desafiándonos que salga alguien a pelear. ¿Y quién está saliendo a pelear? Nadie. ¿El rey dónde estaba? En la cueva más escondida, llena de miedo. Él puso adelante a todos los demás. Veces si los matan a ellos, pero a mí no. Entonces David, un hombre de 16 años, pero que ya había sido entrenado en la vida, pero además ahora tenía el Espíritu Santo, que son las 2 cosas maravillosas cuando usted es una persona súper entrenada en algo en la vida. Pero además de eso, que es lo muy principal, está lleno del Espíritu Santo, está listo para dar un salto a lo que Dios tiene para la vida de uno. Porque ese hombre no solamente era un gigante, detrás de ese hombre era una potestad demoníaca que estaba gobernando la tierra. Porque David y sus discípulos derrotaron el último gigante en la tierra y nunca más en la tierra se supo de gigantes, si usted no lo sabía. Entonces saca la Biblia y comienza a buscar historias de gigantes. Aparecen hasta esa época porque después no volvieron a aparecer. Aparecieron los huesos, pero no aparecieron gigantes, porque ellos acabaron con toda esta dinastía de gigantes. ¿Y qué dijo David? Rey, déjemelo a mí, yo lo mato. Y el rey le dijo, hay una versión que dice, no seas tonto. ¿Tú crees que eres un muchacho con este tipo, que es un tipo acostumbrado a pelear? No va a hacer nada. Le dijo, déjemelo. Yo ya he peleado en la vida. Yo ya sé que es matar osos y leones. Y este tipo le va a hacer lo mismo. Por una razón. Porque provocó a Dios. Él le dijo, porque él provocó a Dios.
Esa es la respuesta clave. Se metió con Dios. Pero en realidad se estaba metiendo era con Israel. Y ustedes ya saben la historia. Coge 5 piedras y se la pone bien en la frente. Por muy hábil que sea David, esa piedra llevaba la fuerza del Espíritu Santo. Porque David era entrenado y cogió 5 porque sabía que si mataba a Goliat y se venían los 4 hermanos, tenía que matar a los 4. Por eso cogió 5. La gente dice que ahí está el ministerio apostólico, que el profético. Le pone tanto milonga, posiblemente sí, yo no lo sé, pero lo único que sé es que David tenía 4 hermanos más y tenía 5. Y él dijo: 5 piedras, si me toca matar a Goliat y se vienen los 4 los voy a matar hoy. Esa es la determinación de un hombre. ¿Por qué tiene esa determinación? Porque Dios está en él metido. Él dijo: hoy le voy a cortar la cabeza, hoy lo voy a tener en mis manos, porque Dios va a pelear por nosotros, porque usted ha desafiado al Dios de los ejércitos. Entonces, si usted quiere derrotar a un gigante, ¿a quién necesita? Tal vez usted dice: necesito un Saúl que me ayude, que me aconseje. ¿Sabe qué hace Saúl? Lo único que puede hacer Saúl: muchacho, te presto mi armadura y que Dios te bendiga. Y yo no sé qué va a pasar. Le echó la bendición. Y David fue y caminó 4 y dijo: no, rey, la verdad yo nunca he peleado con esto. Tome su armadura, yo no sé de estrategia, yo sé cómo lo va a matar. Porque Dios está conmigo, porque el Espíritu Santo me ha ungido para esta época y para este momento. Porque para derrotar gigantes se necesita estar ungido. Si hay cosas que de la vida de uno no se mueven y no se mueven por nada que usted le haga, usted le hace buenos desayunos a su esposo, le hace buenos almuerzos, su esposo sigue siendo el mismo, usted tiene un gigante. Usted sabe que la canción, por más grande que sea el Goliat, mi Dios lo derribará. Esa canción la escribió la pastora pensando en su esposo. Posiblemente su Goliat está al lado, o es una Goliat. Pero Dios y su unción es más poderosa. Una sola pedrada en la frente, su esposo queda tendido unos meses y ahí queda listo. Y Dios lo va a trabajar ahí, en una sillita, sentado, con una mecedora. Yo he visto a Dios obrar. Y déjeme terminar con esta historia del doctor George Washington Carver. Este hombre para mí es uno de mis hombres que admiro en la vida, el doctor Carver. El doctor Carver es un hombre hijo de una esclava americana. Y para las personas que han estudiado algún día el fenómeno racial que fue tan fuerte en Estados Unidos, los negros no iban a las clases. No había oportunidad de ir a una clase. Los negros, cuando se desocupara un supermercado, ellos iban después a comprar. Los blancos no estudiaban con los negros. Los buses, habían buses especialmente para negros. Y el sueño más grande que podía tener un negro, que era algún día ser el mayordomo de una casa. Pero estos son de esos hombres que se salieron del molde, porque él es un hombre creyente. Su mamá le puso el nombre de George Washington en honor al presidente, pero no es el presidente de Estados Unidos. Es el doctor Carver, que murió en 1943, 53. Pero que este hombre, cuando falleció, muchas cosas se dijeron de él. Yo no sé cuántos inventos se le atribuyen a él, pero parece que son más de 100 inventos. Él fue la persona que inventó y descubrió que el maní no eran para los animales, que los seres humanos podemos consumir maní. Y una serie de cosas. Él puso las bases de todo lo que tiene que ver con lo instantáneo, el café instantáneo. Él fue el hombre que hasta el día de hoy creó qué hacer para que los suelos sean saludables y poderlos restaurar para seguir cultivando la tierra. Por eso el presidente Theodore Roosevelt dijo cuando se murió que este hombre salvó la agricultura del sur de los Estados Unidos por los inventos que él hizo. ¿Cómo lo hizo? Si es un hombre que no puede acceder a la escuela, hijo de una esclava, con todas las imposibilidades en la vida, un botánico, científico, filósofo, escritor y un montón de cosas. Y en uno de sus escritos encontré esto que quiero que usted lea conmigo. Dice así: literalmente no existe nada que haya querido hacer, que le haya pedido al bendito Creador que me ayudara a hacer, que no me haya, ¿qué dice la Biblia? Ayudar a logrado. Todo esto es muy simple. Si uno sabe cómo hablar con el Creador, es fácil buscar al Señor y encontrarlo.
Toda mi vida me he levantado regularmente a las 4 de la mañana, que ya están descalificados como sí en esta mañana, y he leído, ¿qué dice? He ido al bosque para hablar con Dios, y allí me da instrucciones para el día. Cuando las personas todavía están dormidas, escucho mejor al Señor y descubro mi plan. Después de mi charla mañanera con Dios, voy a mi laboratorio y comienzo a llevar a cabo sus deseos para ese día. Y así hizo, no sé, no quiero decir lo que no es, pero creo que son 300 inventos y descubrimientos. ¿Qué iba a hacer él? Él dice, todos los días voy a depender de Dios. El Espíritu Santo me llena, me da ideas, y después de las ideas que Él me da, voy a buscar la respuesta, voy a inventar, voy a procesar, y comienzo a hacer un montón de cosas. Entre esos parece, algunos dicen que no, descubrió la mantequilla de maní y otras cosas más que hizo en su vida. Escribió libros de flores. Hay un libro que es conocido acerca que escribe de las flores y un montón de cosas. ¿Todo por qué? Porque Dios está en él. Y eso puede estar también en nosotros. Yo creo que una persona deja de ser simple el día que se llena del Espíritu Santo. Deja de ser una persona ordinaria para comenzar a convertirse en una persona extraordinaria de Dios. Todas las cosas que Dios puede hacer a través de la vida de uno es inimaginable. Lo que necesitamos es rendirnos a Dios y decirle al Espíritu Santo, yo te necesito. No es con fuerza, no es con un ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. La montaña se va a mover, tú colocarás la primera piedra, dice la palabra, te prometo, si que va con mi espíritu, colocarás la última piedra, si le das lugar al Espíritu Santo. Así que pongámonos en pie, por favor, esta mañana. Espíritu Santo, te invitamos porque queremos y necesitamos de ti. Yo quiero almacenar en mi espíritu, en mi corazón, atesorar estas palabras que tú le diste a Zorobabel. Las tomo esta mañana para mi vida. Lo que estás por hacer, lo que yo te voy a poner a hacer, escuche lo que dice el Señor esta mañana. Los desafíos que tienes por delante no se moverán porque vayas con un gran ejército. No se moverán por una fuerza extraordinaria o especial, por una habilidad, por un recurso, por un contacto, por tu cuenta. Se moverá porque mi espíritu va en ti. Es mi espíritu el que reposa en ti. No se trata de ti, se trata de mí. Tú no puedes, yo puedo en ti. Tú no puedes derribar al gigante, tú no puedes derribar a la montaña, tú no puedes descifrar, tú no puedes anticipar, pero mi espíritu en ti sí. Esta mañana abrazamos al Espíritu Santo. Yo declaro que soy una persona profundamente necesitada de tu Espíritu, mi Señor. Y abrazo la presencia del Espíritu en mi vida. Yo quiero ser un Daniel, yo quiero ser un José, yo quiero ser un David en estos tiempos, Señor. Que tu pueblo sea eso que Dios quiere que ellos sean, Señor. Queremos ser una respuesta a un mundo necesitado, pero esa respuesta queremos serla con el Espíritu Santo, Señor. Nosotros queremos ser la respuesta para nuestras familias, queremos ser la respuesta para la economía, queremos ser la respuesta para la restauración de los hogares, queremos ser la respuesta para tantos chicos, jóvenes, niños que viven la vida sin propósito. Señor, que aún en la iglesia, Señor, se animen a abrazar al Espíritu Santo, por favor. Gracias, Señor, esta mañana te doy. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Y que esta mañana el Espíritu Santo repose, Señor, y me unja, Señor, con ese aceite tan fresco que yo necesito, Señor, todos los días de mi vida, Señor.
Gracias, Dios. Bendigo esta congregación y la presencia y la comunión del Espíritu Santo queda con ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana, a Jesús, al Espíritu Santo.